Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Alejandra Mortoro, integrante del equipo de Psiquiatría del Hospital César Milstein. Bueno, la clase de hoy corresponde a mecanismos de defensa. Comencemos por su definición. Se trata de operaciones mentales, de mecanismos inconscientes del yo, y permiten justamente la defensa de este nivel, del yo, frente a todo aquello que pueda generarnos angustia. Son mecanismos utilizados habitualmente por nosotros y recordemos que el objetivo de estos mecanismos es reducir la angustia frente a todos aquellos estímulos presentes en nuestro entorno que sean potencialmente nocivos, dañinos, logrando justamente la satisfacción. Es decir, se logra un equilibrio entre los estímulos externos, el ello y el superyo. Aquí tenemos enumerados los distintos mecanismos de defensa. Se encuentran condensación, disociación, desplazamiento, formación reactiva o reacción formada, proyección, negación, racionalización, regresión, represión, actuación o también llamado paso al acto y por último sublimación. Comencemos por el primero de la lista, el mecanismo de defensa de la condensación. Es el mecanismo de defensa mediante el cual varios contenidos del inconsciente se reúnen en una única imagen. Esta puede ser un objeto o una persona, y esto ocurre durante el sueño. Estos diferentes contenidos pueden ser imágenes, frases, ideas, entre otros, presentando entre sí elementos en común, es decir, que se van a encontrar interrelacionados. Un ejemplo de este mecanismo de defensa es cuando nosotros soñamos con una persona que reúne rasgos de distintas personas. Y otro ejemplo es cuando nosotros soñamos con alguien que actúa o se desempeña como una persona distinta. Pasemos al siguiente, que es el mecanismo de disociación. Es una forma de respuesta que nos permite desconectarnos de todo aquello que nos está pasando, que nos sucede y que nos es muy doloroso. Ampliando un poco más este concepto, es el mecanismo de defensa mediante el cual el inconsciente olvida sucesos dolorosos para que no tengan acceso al consciente. Por ejemplo, casos de violencia familiar, ejemplo, un padre que ejerce violencia contra su hijo. El niño, cuando ve al padre, siente terror y mientras sufre maltrato por parte de él al no poder soportar esta situación dolorosa, el niño imagina que está jugando en otro sitio y de esta manera que no está sufriendo. Pasemos al siguiente, que es el mecanismo de desplazamiento. Es el mecanismo de defensa a través del cual una emoción pasa de un objeto a otro objeto, de una persona a otra persona, o bien de una persona a un objeto o viceversa. Por ejemplo, cuando alguien siente frustración y enojo en su trabajo, por ejemplo con su jefe. Como no puede desquitarse con el jefe porque sería despedido, desplaza esa ira y enojo dándole, por ejemplo, una patada a un mueble. Siguiendo con los mecanismos tenemos el de formación reactiva o también llamado reacción formada, que nos permite enmascarar una situación desagradable por otra que es más agradable, es decir, por su opuesto. Es el mecanismo de defensa a través del cual el inconsciente evita que el consciente, que en este nivel emerja algo que nos cause dolor y lo va a sustituir por algo que es más agradable. Por ejemplo, cuando una pareja, uno de los dos hizo algo malo, en vez de comunicárselo al otro y afrontar esa situación difícil, le hace regalos, halagos para hacer sentir bien al otro y también a su vez para sentirse bien consigo mismo, negando esa realidad. Otro mecanismo de defensa es el de la proyección. Es el mecanismo de defensa a través del cual una idea o sentimiento doloroso o angustiante se redirige hacia otra persona u objeto.
Por ejemplo, yo me siento insegura sobre mi cuerpo, pero le hago ese reproche a otra persona sobre esa misma inseguridad. Y le digo, sos demasiado inseguro, cuando en realidad la persona que experimenta tal inseguridad soy yo. Pasemos al mecanismo de la negación, que es el mecanismo de defensa, por el cual rechazamos parcialmente o totalmente una realidad tal cual se nos presenta porque nos es muy dolorosa y nos causa angustia. Y es una de las fases del duelo, fase en la cual nosotros nos resistimos a aceptar una pérdida. Otro ejemplo es cuando nosotros recibimos una mala noticia, por ejemplo, el diagnóstico de una patología grave y nos resistimos a aceptar esa realidad. Pasando al mecanismo de defensa, de racionalización, es el mecanismo mediante el cual una persona cambia una razón, una realidad inaceptable, pero real, por otra que es más aceptable utilizando argumentos complejos. Por ejemplo, una pareja sin deseo sexual, pero van a justificar esa realidad argumentando que no quieren tener hijos por la situación económica actual que están atravesando. Siguiendo con los mecanismos, tenemos el de la regresión. Es el mecanismo de defensa por el cual una persona no puede afrontar una realidad actual, ya que es difícil o dolorosa, le causa angustia, y va a retornar a una forma primitiva de comportamiento, de funcionamiento. Entonces, para poder comprender mejor este mecanismo de defensa, por ejemplo, un adulto que no puede afrontar su divorcio, ya que le representa una realidad que es dolorosa y difícil, y comienza a comportarse como un adolescente. Es decir, que va a volver a una forma primitiva de comportamiento, saliendo a fiestas, comportándose sexualmente de modo inmaduro. Pasando al mecanismo de defensa de la regresión, se da cuando determinados pensamientos, recuerdos o ideas, por ser inaceptables para una persona, van a ser excluidos del consciente y pasan al inconsciente, permaneciendo en este último nivel. Un ejemplo: cuando un individuo durante su infancia sufre un evento traumático, va a reprimir ese recuerdo de modo tal que con el paso de los años logra olvidarlo, evitándose de esta forma enfrentarse a ese recuerdo, a esa realidad que le es dolorosa. Pasemos ahora al mecanismo de defensa de la activación o del paso al acto. Es el mecanismo de defensa a través del cual una persona actúa una situación en la realidad que le resulta angustiante e intolerable a nivel emocional. De esta forma siente que presenta cierto control sobre sus propios sentimientos. Y para poder entender un poco más a este mecanismo de defensa, vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, un niño al cual su padre abandonó justamente durante la infancia y durante la vida adulta va a establecer distintas relaciones de pareja para también posteriormente abandonarlas. Es decir, aquel sentimiento de abandono lo actúa de otra manera, de forma simbólica y en parte distorsionada, lo actúa en su vida adulta. Y por último tenemos al mecanismo de defensa de la sublimación, que es el mecanismo por el cual una pulsión es derivada a un fin distinto. Es decir, cuando el individuo canaliza esa energía psíquica intensa desde el territorio del deseo hacia un territorio que es social y culturalmente más aceptable. Por ejemplo, siento porque cuestión rabia, enojo, lo que hago es anotarme a alguna actividad recreativa. Por ejemplo, natación. Es decir, que se utiliza esa energía psíquica intensa de forma constructiva y no de forma destructiva. De este modo se logra calmar parcial o totalmente el estado de tensión corporal originado por esa energía psíquica intensa y de esta forma se logra canalizar. Finalizando con la clase, pasamos a las conclusiones.
Los mecanismos de defensa surgen durante los primeros estadios del desarrollo para la defensa del yo en relación a las exigencias de la realidad del mundo exterior, para poder protegernos de todo aquello que nos genere angustia, displacer, y así obtener de esta forma satisfacción, alcanzando también un equilibrio entre los estímulos externos, el ello y el superyo. Estos mecanismos se van a desarrollar a lo largo de toda la vida del sujeto, permitiendo la adaptación vital madurativa. Pero tengamos en cuenta que algunos de estos mecanismos de defensa pueden quedar fijos en el sujeto, bien sufrir una regresión hasta un nivel inmaduro, cuando la tensión de los estímulos externos es muy importante y de una carga afectiva muy negativa. Bueno, aquí finaliza la clase de mecanismo de defensa. Espero que se hayan comprendido todos los conceptos y ante cualquier duda estamos en contacto. Muchas gracias.